Primero de todo, todas las armas, según el BOE, tienen una categoría. Entonces los arcos están en la séptima categoría, como se puede ver, junto con armas de inyección anestésica, ballesta, armas para lanzar cabo, armas de sistema Flaubert, que no sé qué es, y armas de alarma y señales y pistolas lanzabengalas. Pero cuando hablan de en sí qué es lo que hace un arco, dicen los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos. O sea, ya de inicio fijaros que aquí no dicen los arcos siempre y cuando tengan este libraje, no sé qué. El libraje lo ponemos en la ARP por seguridad, pero la ley no entiende de librajes ni de nada. La ley habla de arco con capacidad de disparar flechas. No dice nada más. Definiciones. A los efectos de este reglamento, en relación con las armas y munición, se entenderá por arma asimilada a arma de fuego, arma, objeto o instrumento que por sus características y peligrosidad tiene el mismo régimen que un arma de fuego. En todo caso se considerarán armas asimiladas las armas reglamentadas de la categoría tercera, 3, séptima, 2 y 3. Séptima, 2 y 3, si recordamos, vamos a volver a arco. Séptima, 2 y 3 se refiere a las ballestas y las armas para lanzar cabos. Esto ya es interesante porque esto nos dice que las ballestas, las armas para lanzar cabos y los arcos son diferentes. O sea, las ballestas y los arcos no siguen la misma reglamentación. O sea, según lo que hemos leído ya, podemos ver, y todo esto con el control F del Mozilla, podemos ver que una ballesta ya no es solo un arma séptima categoría, sino que es una arma asimilada a arma de fuego. Ojo, que eso ya es una diferenciación importante. Entonces, si seguimos explorando aquí, también llevarán numeración correlativa las armas de las categorías séptima, 1, 2, 3 y 6. Si recordáis, el famoso arco estaba en la 5, así que no entra en este reglamento. Pero las ballestas también de nuevo entran. Esto significa, por ejemplo, cuando estamos leyendo aquí señales y marcas, que un arco no es necesario que lleve una marca, o sea, no es necesario que lleve una numeración correlativa. Se exceptúan de la obligación de marcar y punzonar prevista en el apartado 1 las armas incluidas en las categorías sexta y séptima 4, que no sean susceptibles de hacer fuego y se posean en las condiciones del artículo 107. Séptima 4 no habla de si es, o sea, no dice que es la séptima quinta, así que no dice nada de arcos. Tránsito de armas. Artículo 67. El tránsito de armas por territorio español deberá ser objeto de autorización previa y quedará sometido al condicionado en la que la misma se fije. Se concederá la autorización, bla, 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 bla. Se exceptúan del régimen de autorización los casos de tránsito de hasta 2 armas de las categorías segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima, que transporten consigo desmontadas en su caso y dentro de sus cajas o fundas sus propietarios. En estos supuestos las armas pasarán por territorio español amparadas por una guía de circulación de clase A, expedida por la Intervención de Armas y por un pase de importación temporal, expedido por la aduana de entrada, con exigencia de garantía suficiente para cubrir la sanción máxima en que pudiera incurrirse en el caso de que no se produzca la salida de España. Lo que viene a decir esto no es, cuando se refiere a tránsito de armas, no es que te pasees con las armas ahí, se refiere a entrar a través de la aduana las armas, ¿vale? Entonces, pues eso, si compras un arco en el extranjero, tienen que venir desmontadas en su caja o funda, tienen que pasar por una guía de circulación clase A, bla, 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 bla. Para la tenencia de las armas de categoría primera, segunda, tercera, sexta, séptima, 1, 2, 3, 4. Nótese que aquí tampoco hablan de los arcos, pero sí de las ballestas, porque es la séptima segunda. Cada arma habrá de estar documentada con su correspondiente guía de pertenencia, es decir, un arco técnicamente no necesita una guía de pertenencia, es lo que viene a decir más o menos la ley. Y aquí si leemos, pues dice, las guías de pertenencia serán expedidas a los titulares de las armas por las intervenciones, bla, 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 personal referido en el artículo 114...
expedirán que se determina en el artículo 115. El artículo 114 básicamente habla de casos de autodefensa, pero ninguno de nosotros tiene que autodefenderse, así que nada. Aquí, esta pequeña línea de aquí del artículo 96 es lo que diferencia la ballesta del arco. Los poseedores de armas de las categorías tercera y séptima segunda, recordemos que séptima segunda es una ballesta, precisarán licencia de armas E. Yo decía F, siempre confundo la F y la E, pero ese es el asunto. Las armas de categoría precisarán una licencia E de armas, que autorizará para poseer, llevar y usar. Ese es el tema. O sea, poseer se refiere a poseer, a tener en tu posesión, incluso dentro de tu casa. A eso se refiere. Sigue sin hablar de los arcos. El artículo 146. Este es importante para la gente que tenemos arco. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo en su caso o de las correspondientes actividades deportivas cualquiera clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de la categoría quinta, sexta y séptima. Y aquí es donde hablaba de el criterio de la autoridad presente. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia, en especial si se trata de armas amparadas en licencias B. No son licencias B, los arcos, pero... Prudente criterio de las autoridades es otra forma de decir criterio de la autoridad presente. Básicamente, aquí te dicen si el portador de las armas tiene o no necesidad. En ningún momento tenemos necesidad de llevar un arco. No vamos a cazar jabalís en el parque con flechas acolchadas, obviamente. Pero es una forma de decir que la gente tiene libertad de considerar si lo que tú estás haciendo es ilegal. Básicamente. La ley no siempre dice las cosas explícitamente, a veces las dice implícitamente. Y aquí el artículo 156 que habla de la penalización por los arcos. Si no constituyeren delito, serán consideradas infracciones graves y sancionadas cuando se trate de verdad categorías cuarta y séptima del presente reglamento la fabricación, reparación, almacenamiento, distribución y comercio de armas prohibidas o de armas reglamentadas sin autorización. Fabricación, fabricar un arco es coger un palo y meterle un cordón de zapatos. Ahí se acaba la fabricación. O sea, estaréis de acuerdo conmigo. Con multas de 300,51 a 30.050 euros, clausura de las fábricas, bla, 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 bla. Obviamente no puedes clausurar un bosque, pero... eso, vamos a seguir leyendo la ley. Si no constituyeren delitos, serán consideradas infracciones leves y sancionadas las tipificadas en el apartado B y F del artículo anterior, referidas a con multas de hasta 300,51 euros. Cuando se trate, aquí hablan de cómo multar básicamente, y vamos a leer apartados B y F del artículo anterior, porque es lo que dice, vale. Omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad en las fases de fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, macarrones, como consecuencia de la infracción. Esto no cuenta porque un arco no se fabrica en una fábrica, no los fabricamos en fábricas ni tenemos esto. La F. Adquisición, tenencia, cesión o enajenación de armas por particulares, sin tener las autorizaciones o licencias prevenidos al efecto o la alegación de datos o circunstancias falsos para su obtención. Bla 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 bla. Vale, ¿qué pasa? Como hemos podido ver en toda esta ley, buscando armas de séptima, arco y todo esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? El arco está en una especie de vacío legal, muchas comillas. Realmente no, realmente lo que dice es que tú no puedes usar el arco a la ligera. Pero está en un vacío legal, porque no tiene las consideraciones de una ballesta y no necesita licencia, pero al mismo tiempo es ilegal. Pero la clave nos la da
lo que decía antes del prudente criterio de las autoridades. Prudente criterio de las autoridades no es más que una forma de decir que el policía puede determinar si el arco que llevas es un peligro o no. Es el criterio de la autoridad presente dicho de otra forma, básicamente. Así que bueno, chicos, ya sabéis, técnicamente el arco no es ilegal, pero lo es a la vez. Realmente el arco es siempre ilegal, pero los policías hacen la vista gorda porque para eso tienen el prudente criterio las autoridades. Y eso es todo lo que hay que decir a este sujeto.